Queridos amigos, continuamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. En estos momentos estamos en su programa de sábado, Exitosa te escucha. Los acompaña Jorge Valdés hasta las 10 de esta noche. Y en estos momentos usted puede sintonizar Exitosa en los 95.5 de la FM, también en su televisión por cable Movistar y Claro, y en el número 6.1 de su televisión digital. Además de eso, Exitosa se encuentra presente en todas las redes sociales. Exitosa es la voz de los que no tienen voz. Además hay unos números telefónicos que en este bloque vamos a abrir de todas maneras porque es un tema de debate. El uso de celulares en las aulas, en los colegios. Ahí están los números, ténganlos en cuenta para poder discutir el tema. Bien, hay una ley que se ha aprobado que dice: ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en todas las instituciones y programas educativos de la educación básica. Ahí está. Y además el texto literal dice: el uso de teléfonos celulares en horarios de clase se encuentra restringido para los escolares, salvo autorización expresa de la institución educativa. Esto es lo que vamos a discutir. Teníamos que invitar a un experto, naturalmente, y hemos invitado al profesor Fidel González. Él es consultor y docente en tecnologías de información y gobierno digital. Fidel, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué opinión te merece? Primero vamos a hablar de la propia ley. ¿Qué opinión te merece a ti como pedagogo, como experto en la aprobación de esta norma? Muy buenas noches, Jorge, qué gusto de estar en tu programa. Gracias. Este proyecto de ley, que ya ahora se ha aprobado como ley, porque el 2023 había un proyecto que le antecedió, que era totalmente la prohibición de uso de celulares, que se tocó en su momento. Pero ahora este proyecto de ley que se ha convertido en ley regula el uso de los teléfonos celulares en las instituciones educativas. Usted sabe que regular, ¿qué significa? Es normar, es poner parámetros en el uso de los celulares propiamente en los ambientes de instituciones educativas. La ley no te prohíbe, sino que te da un marco regulatorio de tal manera que hay que entenderlo, interpretarlo, y que el Ministerio de Educación tiene que entenderlo y interpretarlo también apropiadamente. ¿Cuál sería ese marco? La reglamentación. Así es. En cuanto a la misma ley, se regula el uso de los celulares en el propio escenario del aula, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante el momento de clase. Así es, que el estudiante no puede estar utilizándolo porque es un distractor. Claro que sí es un distractor si nosotros no lo utilizamos desde el punto de vista pedagógico o académico. Y bien claro dice la ley que regula, ¿no? Nos dice que podemos utilizar los celulares previo a un proyecto y autorización de la institución educativa. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que impulsar el uso apropiado de la tecnología en las aulas, porque por lo general no se hace, porque todas las instituciones públicas en el país tienen un aula de innovación pedagógica, o tienen 2 o a lo mucho 3 aulas de innovación pedagógica, donde los estudiantes van a cumplir, ¿no?, ese complemento de la parte pedagógica a través del aula de innovación. Ahora, Fidel, debo entender por lo que tú nos precisas que no se está prohibiendo que un joven, un estudiante, estamos hablando de la educación básica, debo entender que es primaria y secundaria, ¿no? Así es. O sea, que no se está prohibiendo que un joven vaya con el celular al colegio para que pueda estar comunicado con sus padres. Lo que se estaría restringiendo es el uso del celular, salvo que el colegio, la escuela, lo autorice por un tema de investigación o lo que fuere, en el momento propio de la clase. Eso se está restringiendo. Exactamente. Pero, por ejemplo, en el recreo, en el descanso que tienen los estudiantes, podrían hacer el uso de su celular, ¿correcto? Podrían hacer uso de su celular, pero hay que aclarar que todas las instituciones tienen ciertas normas o reglamentos. Ahí está el reglamento institucional por la cual nosotros nos regimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se pretende es cuidar que los estudiantes no lo utilicen inapropiadamente, inadecuadamente. Porque, que no sea un distractor. Exactamente, que no sea un distractor, y el tema también del ciberbullying, el ciberacoso, que por lo general pues se ha acrecentado en el país. Entonces, frente a esto, a través de esta ley de regulación, nos está dando un marco que nosotros debemos
enseñar a utilizar adecuadamente la tecnología, ¿no? Porque en eso todavía tenemos debilidades a lo que yo le llamo cultura digital. En un país como el nuestro sí se requiere impulsar la cultura y la alfabetización digital, especialmente el uso de los móviles. Y yo le pregunto, en las regiones del país que desde el año 2020, 2021, 2022 se han entregado los tablets, está dentro de este marco regulatorio, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los docentes, para poder utilizar en la institución, tendrán que presentar un proyecto de tal manera que sea aprobado a nivel institucional y lo puedan dar el uso apropiado justamente para cumplir la competencia 28, porque la competencia 28 dice: los estudiantes se desenvuelven en los entornos virtuales mediados por las TIC. Para eso están las aulas de innovación del colegio, perfecto, pero todavía las instituciones públicas, por lo general, no todas, en su gran mayoría, no utilizan el celular en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Es un tema que no lo hemos abordado por ciertas, quizás, desconocimiento, ¿no?, de cómo podemos utilizarlo desde el punto de vista pedagógico. Servirnos de la tecnología. Exactamente, porque es importante saber utilizar. Los países que han restringido totalmente, han prohibido bajo el marco legales, Bélgica, ¿no? En este caso también está el Reino Unido, está Francia, ¿no? Porque en esos países justamente se les escapó de las manos, como siempre sostengo, que no han educado en cultura y ciudadanía digital. Porque si nosotros educamos en el buen uso de la tecnología, no vamos a tener estos problemas que estamos viendo, que prácticamente el celular lo están utilizando para ocio, lo están utilizando para distractores. Y solamente decirte que el estudiante en la mañana lo restringimos totalmente, no le enseñamos o no aplicamos en el campo de la pedagogía el celular, que no se hace por lo general en los colegios nacionales, por diversas razones, ¿no? Porque está normado. Pero si nosotros comenzamos a trabajar y comenzamos a enseñar el buen uso apropiado de la tecnología, que hay experiencia de mi parte, entonces otro sería el escenario de la educación, porque tenemos que aprovechar las potencialidades, porque el celular se ha convertido la ventana abierta, en este caso como una biblioteca a nivel mundial. Ahora, debemos comprender que los jóvenes, los niños ahora, los jóvenes, prácticamente han nacido con un celular en la mano. Exactamente. ¿No? O sea, ya el celular es una extensión de su mano. Es parte de la convivencia. Exactamente. ¿No? Entonces, decirle a un joven, ya no lo vas a poder utilizar, ya no, me parece no solamente un despropósito, suponiendo la tecnología a la que estamos, digamos, la que estaríamos restringiendo, sino que, según los padres mismos refieren, ¿cómo me puedo comunicar con mi hijo si le restringieran que no lleve celular? Ahora, tú mencionas bien que todo se trata de educación. Si yo al niño, desde que lo voy formando, le enseño que esto es una herramienta para conocimiento, para trabajar, también, ¿por qué no?, para divertirme un poco, para tener ocio en su momento, pero que en el momento de clase esta herramienta sirve para trabajar, para estudiar, para investigar y no para divertirme. Así es. Si yo lo voy formando, no tengo necesidad de quitárselo, porque el niño va a entender de que el celular puede estar tranquilamente 1 hora o más, o los 40 minutos que dura cada clase, a un lado, y que no tiene que recurrir a él, salvo que el profesor diga: en este momento vamos a investigar tal cosa. Ya no hay necesidad de libros, enciclopedias y bibliotecas. Acá está todo. Exactamente, tú tienes toda la razón, ¿no? Por ejemplo, Finlandia es uno de los países que está promoviendo el uso apropiadamente del celular o de la tecnología en aula desde la educación primaria. China también ya ha, digamos, incluido en su programación curricular la enseñanza de la inteligencia artificial desde el 6º grado de primaria. Entonces, todo conlleva a que tenemos que tener cultura digital. Nos estamos preocupando, es importante que el maestro debe usar la tecnología de la información y las comunicaciones, pero no hemos descuidado de enseñar propiamente a nuestros estudiantes. Por eso yo hice una propuesta de años anteriores que se debe ya crear el curso de cultura y ciudadanía digital, donde a los estudiantes exclusivamente se les enseñe el uso de la tecnología, el uso de las herramientas digitales, ¿no? El buen uso apropiado bajo un marco legal y normativo. Entonces, esta ley, bien claro, también nos dice
que un estudiante con necesidades que tengan, por ejemplo, necesidades especiales, sí se puede utilizar el celular. Yo me he dado el caso en mi experiencia de hace poco, por ejemplo, yo enseño software, ¿no?, aplicado en la nube, y que para poder yo utilizar el software tengo que validar mi correo electrónico y en este caso es necesario utilizar el celular solamente para validación. Pero todo depende del maestro, cómo nosotros enseñamos a vuestros estudiantes en el uso apropiado de la tecnología. Esta ley que prácticamente regula es buena, ¿no? Pero a la vez también nos está dando un mensaje que los docentes que vamos a utilizar tenemos que presentar un proyecto institucional, ¿no? Espero que el ministerio también lo norme, porque prácticamente esto le correspondía dar las normas, reglamentar al Ministerio de Educación y que no vaya a través del Congreso de la República. Claro, no deberíamos ver esta norma en un carácter restrictivo, sino más bien en un carácter de cómo nos ordenamos para poder usar la tecnología en general. O sea, no solamente el celular, sino cómo hacemos que los jóvenes, los niños, puedan acompañarse de la tecnología, pero sacándole lo mejor y no malgastando tiempo en solamente diversión. Fidel, te pido por favor que te coloques los auriculares. Tenemos llamadas del público ya sobre este tema. Bien, vamos con la primera llamada. Buenas noches. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Le saluda Carlos Alfonso Pomahualca Zulca. Soy un padre de familia, pero también soy investigador de la Universidad Agraria. Díganos. Quiero comentarles algo. La Universidad de Harvard, al momento que aparecieron los celulares, las tablets, quería ver la influencia de esto sobre la educación en los niños, la Universidad de Harvard. No un estudio de un año, no un estudio de 5 años, desde cuando comenzó el uso de celulares y tablets, y a los colegios ranking del mundo no se les permite el uso de celulares. Es más, conocí una pedagoga que vino a la Agraria a hacer su investigación y ella era la mayor investigadora del tema de celulares para toda Latinoamérica y trabajaba directamente con Harvard. Nos hicimos amigos y ella me dijo, ¿tienes una niña? Sí, ¿cuántos años tienes? 7. ¿Le has comprado su celular, su tablet? Bueno, le compré una tablet, quítasela. ¿Cómo? Y ahí ella me explicó que venía estudiando más de 11 años tema de celulares. El uso de celulares y tablets en niños hasta los 11 años no les permite su desarrollo cognitivo. No les permite, categórico, ¿eh? No es que tal vez, categórico. Entonces, esto de que se va a utilizar un software, de que se va a utilizar, no es necesario. O ustedes como universitarios que son, y yo también con posgrado, necesitamos para la creatividad, la inteligencia, el cognitivismo, no necesitamos de esta herramienta. Lo que pasa con estas herramientas es que retrasan nuestro proceso memorístico y cognitivo, o sea, nos hace menos. ¿Y quién se dedicó a estudiar este tema? Fue el gobierno de Chile, que determinó que los niños más inadaptados socialmente y con menos desarrollo estaban siendo los chilenos. ¿Y cuál era la correlación? Que eran los que más usaban este aparato, no el celular. Bien, muchas gracias por su llamada. Fidel, tu comentario. Muy bien. Respecto a lo que menciona uno de los oyentes, tiene mucha razón, hay investigaciones, ¿no?, en pro y en contra. Como también en España estaba en el proyecto totalmente de eliminar el uso de los celulares en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, se ha levantado todo un grupo, ¿no?, de profesionales, ¿no?, que están prácticamente abordando estos temas, pero quiero recalcar, si nosotros estamos viviendo un país donde la innovación tecnológica nos ha invadido, no de ahora, sino desde finales del siglo pasado, ¿qué tenemos que hacer frente a ello? Tenemos que educar a la sociedad, no hay otra manera, no hay otra alternativa, ¿no? Porque si el niño está en la escuela, perfecto, la escuela es el lugar donde nosotros brindamos conocimiento, pero el hogar es el lugar donde educan a los niños en valores, ¿no?, en el uso apropiado del recurso tecnológico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Si en el colegio totalmente lo restringimos,
van a casa, el estudiante utiliza el internet, el celular, las redes sociales, porque es el lugar de ocio o distracción, utiliza 2, 3, 4, 5 horas. ¿Se da cuenta? Entonces es un problema de educación. No necesariamente podemos decir lo eliminamos totalmente, porque en realidad ni en Chile prosperó la ley definitiva de que querían prohibir el uso de celulares en Chile. Entonces, en realidad, nuestra sociedad, nuestro país es un país diferente a otros países del mundo y no lo podemos comparar, ¿no? Lamentablemente en el Perú, cuando llegó la tecnología, no estuvimos preparados. Si los maestros estuviéramos realmente preparados para abordar el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es otra cosa que usar el celular para ocio, ese es otro tema. Bien, vamos con otra llamada del público. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Nos llamamos... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Díganos, de Lima Norte. Díganos, por favor. Mire, yo soy investigador, soy ingeniero y también soy efectivo policial, no especialista en delitos informáticos. Yo entiendo y, bueno, a veces también, ¿no? Que esa norma, yo creo que es muy prematura para el contexto ahora, ¿no? Ya que, imagínense si ahora tenemos un gran problema con el control y el uso de las redes sociales y la tecnología en los menores de edad. Imagínense llevarlo, permitir, ¿no? Que los colegios permitan que los niños ya tengan su teléfono, ¿no? Si ni siquiera podemos tener un control adecuado en casa, ¿no? Llevarlo, permitir, sabemos la realidad de la mayoría de los colegios, no salvo porque de repente los colegios de alto rendimiento, que de repente, ¿no? Por ahí tienen un poco de mayor cultura, ¿no? Pero la realidad de los colegios nacionales específicamente es totalmente distinta. O sea, se va a generar un gran problema y peor en nuestro país. No tenemos una ley todavía, digamos, adecuada en la cual pues, estos delitos informáticos protejan, ¿no? ¿Se imaginan el problema que se va a generar? Los niños utilizando en su teléfono de repente para hacer TikTok, memes al profesor, al compañero, ¿no? Y no va a haber un control adecuado. Yo creo que de repente la norma sí estaría adecuada, pero sin embargo tiene que regularse todavía de acá a un tiempo, ¿no? O salvo que de repente se restrinja, pues lamentablemente se restringe aplicaciones la cual no puedan funcionar los teléfonos, ¿no? Bien, muchas gracias por su llamada. Fidel, ¿esta norma es para colegios nacionales y particulares? Así es. Hay que aclarar que esta ley regula el uso de teléfonos celulares en las instituciones No lo educativas. restringe, lo regula. No, lo regula. O sea, quiere decir que tiene que haber ciertas normas, reglas en la institución, ¿no? Porque los alumnos llevan al colegio los celulares. Así el colegio haya prohibido, lo lleva. Entonces, lo que dice esta norma, que nosotros debemos trabajar en función de esta ley, de tal manera que nosotros enseñemos a nuestros estudiantes a usar apropiadamente la tecnología. Eso es lo que dice esta ley. Está claro, ¿no? Entonces, por lo tanto, invita inclusive al Ministerio de Salud para que pueda hacer toda una campaña, ¿no?, en el buen uso de la tecnología. O sea, porque en realidad que un estudiante lleve al aula y en el aula comience a ver el celular es un distractor. En realidad no va a contribuir digamos, a que se logre la competencia en aula de cualquier área curricular, porque este distractor realmente pues no es bueno. Porque yo como especialista tampoco no lo sugiero ni siquiera a los niños a partir de los 7, 8 años, inclusive con supervisión asistida de los padres. Bien, vamos con una llamada más. Buenas noches. Aló, Buenas noches, ¿de dónde nos llama? de acá de Evitarte. Díganos, por favor. Mira, con todo el respeto que se merece el Perú, las autoridades, no es bueno que esto, ¿no? En primer lugar, necesitamos recibir cursos, porque ahorita en nuestra patria, como están los pandilleros, como estamos, Perú está lleno de malcriados, está lleno, ya no hacen caso ni en su casa, nada, todo, por mí está muy bien que no lleven los celulares, hasta por eso llevan celulares, los matan. Tengo que acabar esta guerra social que están matando, primero, acabar, porque ahorita si llevamos celulares más abajo, se aprovechan los choros, otros
como vuelvo a repetir, no estamos preparados en nuestra patria para estar llevando esa nueva tecnología, ese sorprender una noche a la mañana. Bien, vamos con una llamadita más. Gracias por su llamada. Buenas noches. Buenas noches, señor periodista. Bueno, me llamo de la ciudad de Cusco y quería opinar de otros temas mucho más importantes que esta ley que han sacado estos congresistas. Lo escuchamos. En la ciudad de Cusco, las empresas de ladrillos nos están matando a los ciudadanos del Cusco quemando llantas. Y no es posible de que no haya ministro del ambiente, ni congresistas, ni alcalde, ni gobernador regional que permiten ese crimen de lesa humanidad a los ciudadanos del Cusco, en la cual hemos ganado un juicio, en una sentencia, para que cierren las ladrilleras con IDL y derechos humanos. Exitosa. Perdimos la llamada del Cusco. Bien, ojalá podamos retomarla, pero efectivamente, en algún momento durante la programación de Exitosa, se ha graficado la problemática que existe con las ladrilleras en el Cusco. Efectivamente, las ladrilleras tienen que generar calor los hornos para cocinar los ladrillos. Entonces, denunciaban muchas personas en el Cusco de que se quemaba cualquier material para generar fuego y calor, caucho, madera, cualquier cosa, y estos eran contaminantes, obviamente, porque luego de la combustión sale el humo y estos contaminaban la ciudad. Es algo que ya hemos graficado. Al ciudadano que nos llamó desde Cusco, le voy a decir el número de WhatsApp que tenemos, 940-800-800, que está en la pantalla. Por favor, envíenos documentación, grafíquenos con fotos, con información que tenga para poder retomar ese tema en el Cusco. Bien, vamos con una llamadita más. Buenas noches. Exitosa. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿de dónde nos llama? Le llamo desde el Callao. Dígame. Quería solamente decirle que las normas que en la actualidad se están dando por el ministerio son contradictorias, ¿no? Por ejemplo, un alumno llega tarde al colegio, se le debe ingresar, tiene que ingresar. Va con ropa de calle, tiene que ingresar. Y eso ocasiona indisciplina en el estudiante y el profesor pierde pues lo que es autoridad. Y creo que con esta ley que han sacado también con los celulares va a pasar lo mismo, porque podrán poner normas, pero ¿cuál sería la sanción de un alumno si sacaría el celular en el aula? ¿Qué sucedería con ese celular? Entonces yo creo que el más perjudicado va a ser el docente, porque después le abren proceso y por lo tanto simplemente se hará la vista gorda. Eso es lo que creo, ¿no? Hasta luego. Bien, muchas gracias. Ahora, Fidel, la tecnología, en general el uso de toda la tecnología, la inteligencia artificial, por cualquier medio, celular, tablet, computadora o el que fuere, no deberíamos analizarlo, las personas ya, digamos, adultas, los mayores, no deberíamos analizarlo desde nuestra experiencia, porque nosotros no nacimos con la tecnología, la hemos aprendido. Por supuesto que todos nosotros, tú y yo, seguramente las personas que nos llaman, el señor que llamó de Coma, hemos aprendido con libros de papel, hemos aprendido a leer. Para hacer nuestros primeros trabajos tuvimos carnet de biblioteca, fuimos a la Biblioteca Nacional o a la biblioteca del lugar de donde vivíamos e investigábamos cada caso y cada tema y hacíamos nuestros trabajos. Particularmente en la universidad, cuando yo entré, tampoco había tanta tecnología y recurríamos a la biblioteca. Pero no deberíamos verlo esto hacia atrás, sino deberíamos verlo hacia adelante. Los jóvenes, los niños de hoy, si no están atados a la tecnología, si no la usan eficientemente y si no les enseñamos a usarla de manera inteligente, van a tener graves problemas para el futuro, porque la tecnología lo es todo y lo va a hacer todo. Además de eso, por ejemplo, el idioma inglés, no puede ser que ya un niño que comience el colegio desde ahora, y esto para cualquier padre, no vaya acompañado del idioma inglés. Yo no tengo nada a favor de los americanos, ni de su idioma, ni nada de eso, pero es el idioma universal. Si los niños no van acompañados de tecnología inteligente, que usen para lo bueno, para la investigación, para leer, para investigar, y con el idioma van a tener serios problemas en el futuro para adecuarse al mundo en el que ellos van a vivir. Así es cierto lo que dices,
vamos analizando un poquito el contexto netamente peruano. Exitosa. La tecnología nos ha avasallado, se ha inundado pues el Perú de tecnología, ¿no? Especialmente de los móviles, las tablets, ¿no? Entonces, frente a ello, se requiere políticas públicas claras que eduquemos a una nueva sociedad que ha nacido en el presente siglo, ha nacido con la tecnología, está debajo del brazo la tecnología. Y por lo tanto tenemos que enseñar cómo ellos aprenden, cómo se socializan. Eso es algo pues que se nos escapó de la mano, te voy a decir, ¿no? Netamente en políticas públicas en el sector de educación. Es normal, es parte del proceso de aprendizaje. La ley está bien porque regula. El regular, ¿qué nos quiere decir? Tenemos que enseñar apropiadamente el uso de la tecnología. Y es uno de los aspectos importantes, ¿no? Que lo vengo promoviendo desde finales del siglo pasado, el uso apropiado de la tecnología. Porque la tecnología no es nada nuevo en el Perú. Cuando llegara el año 1985, imagínate cuántos años ha pasado y seguimos usando la tecnología. Hoy en día, el que no sepa utilizar un PRON, el que no sepa comunicarse con la inteligencia artificial, va a ser un analfabeto en IA. Porque para yo poder comunicarme, explotar las potencialidades de la inteligencia artificial, tengo que saber comunicarme. Entonces, acá es importante el área de comunicación. ¿Te das cuenta? Entonces, el que no sabe comunicarse, así sea un profesional, haya terminado la universidad y no sabe utilizar la tecnología, realmente pues va a quedar relegado desfasado en este nuevo escenario. Así es. Entonces, por lo tanto, la ley es buena, porque la ley nos está diciendo que tenemos que nosotros enseñar a usar apropiadamente la tecnología desde el punto de vista de evitar el ciberbullying, el acoso estudiantil y, en segundo lugar, cuidar la salud mental. ¿Cómo cuidas la salud mental a una sociedad ante el celular que nos ha invadido en el país? Esto es inevitable, esto nadie lo para, ¿no? Así es. Entonces, frente a eso, tenemos que aprender y aprender. Esperemos la regulación, digamos, que se haga la aplicación de la norma y que se haga pues de manera inteligente. Es necesaria la tecnología, pero hay que enseñar a los jóvenes que tiene que ser utilizada para el bien. Claro, hay cierta para el edad, bien, para hay el también desarrollo, una edad para el- apropiada. Así es. Hay una edad Bien. apropiada. Fidel, muchas gracias por acompañarnos, queridos amigos. Nos acompañó Fidel González, consultor y docente en tecnologías de información y gobierno digital. Ahí está planteado el debate sobre el uso de los celulares, tablets, computadoras en las aulas, pero en general el debate sobre el uso de la tecnología. Nos vamos a la pausa y volvemos con el local de playa de la Defensoría del Pueblo.